La opulencia de las mansiones en San Pedro Garza García, allá en el noble estado de Nuevo León, solía ser el escenario de la felicidad de Alejandro Valenzuela, un hombre cuya fortuna solo era comparable con la generosidad de su alma. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la tragedia pareció tocar a su puerta, dejando al imponente magnate atrapado en una silla de ruedas, con la mirada perdida y el silencio como único compañero de sus días. Sus ojos, que antes brillaban con la astucia del mejor de los empresarios, ahora parecían ventanas hacia un vacío que sus seres queridos no tardaron en despreciar de la forma más cruel imaginable. Antes de continuar con esta historia que nos hará cuestionar en quién podemos confiar realmente cuando la vida nos pone a prueba de la manera más dolorosa, me gustaría pedirles algo muy especial a todos ustedes que nos acompañan. Por favor, escríbanme ahora mismo aquí abajo en los comentarios. Desde qué hermosa parte de nuestro México querido o de qué rincón del mundo nos están escuchando hoy. Su presencia es lo que le da sentido a estos relatos de vida que compartimos con tanto cariño. Y queremos saber hasta dónde llega este mensaje de fe, de justicia y de verdadera humanidad. El contraste en aquella residencia de techos altos y pisos de mármol importado era simplemente desgarrador para cualquiera que tuviera un poco de sensibilidad en el corazón, pues la riqueza material no lograba ocultar la miseria humana que comenzaba a brotar. Mientras el sol de Monterrey golpeaba los grandes ventanales, Alejandro permanecía allí, inmóvil, convertido en una sombra de lo que fue, siendo ignorado por aquellos que le juraron lealtad eterna y amor incondicional. Nadie en esa casa, excepto una persona de corazón puro, podía sospechar que bajo esa apariencia de fragilidad total se gestaba un plan de justicia que cambiaría el destino de todos para siempre. Las risas cínicas y los brindis con champaña importada se escuchaban a pocos metros de su silla de ruedas, como si su presencia ya no fuera más que la de un mueble viejo y estorboso que pronto sería desechado sin remordimiento. La humillación era constante, un goteo incesante de desprecios que habrían quebrado el espíritu de cualquiera. Pero Alejandro aguantaba cada golpe moral con una entereza que sólo los hombres de gran temple poseen. Se dice que el dinero llama al dinero, pero en este caso, la fortuna de Alejandro solo había servido para atraer a los buitres que ahora esperaban ansiosos su caída definitiva. Pero en medio de esa oscuridad emocional y de la traición más amarga que un hombre puede experimentar en su propio hogar, una pregunta quedaba flotando en el aire denso de la mansión. ¿Qué sucede cuando el cazador se convierte voluntariamente en la presa para descubrir la verdadera naturaleza de quienes lo rodean? La respuesta está a punto de revelarse de una forma que nadie espera, pues el silencio de Alejandro no era ausencia de pensamiento, sino la más aguda de las vigilancias. La verdadera historia comienza ahora, y les aseguro que el final les dejará una lección que jamás podrán olvidar. El aire en aquella zona exclusiva de San Pedro Garza García siempre olía a una mezcla de jardín recién regado y el aroma reconfortante del café de olla que Jimena preparaba puntualmente cada mañana. Entre las paredes de mármol y los candelabros de cristal, la joven empleada se movía con una discreción absoluta, llevando consigo la humildad de su natal Guanajuato y la dignidad de quien sabe que el trabajo honrado es la mayor de las virtudes. Jimena, con sus manos acostumbradas a las labores más pesadas, pero siempre cuidadosas, era la única que se detenía a limpiar con ternura el rostro de Alejandro, hablándole en voz baja mientras los demás lo trataban como si ya no formara parte del mundo de los vivos. Don Alejandro Valenzuela, el hombre que una vez levantó imperios con el sudor de su frente y su visión inigualable, yacía ahora confinado a una silla de ruedas de alta tecnología que parecía una jaula de oro. Sus ojos, marcados por años de trabajo bajo el sol inclemente y la sabiduría que solo dan las décadas de experiencia, observaban cada movimiento en la sala con una intensidad que nadie parecía notar. Su piel, antes curtida por la vida y el esfuerzo, se veía pálida bajo las luces artificiales de la mansión, pero su espalda se mantenía recta, conservando una nobleza que ni el supuesto accidente había logrado arrebatarle, a pesar de la debilidad física que aparentaba ante todos. De pronto, el taconeo rítmico y arrogante de Vanessa rompió el silencio de la estancia, anunciando su llegada con el brillo excesivo de sus joyas y el perfume caro que mareaba a los sirvientes. Vanessa, la mujer que Alejandro había colmado de lujos y atenciones, se acercó a él
no con amor, sino con una mueca de fastidio que no se molestaba en ocultar, ahora que creía que su esposo no podía entenderla. Se ajustó su vestido de diseñador y, sin siquiera mirar a Alejandro a los ojos, le pidió a Jimena que lo moviera a un rincón donde no estorbara el paso de las visitas, refiriéndose a él como si fuera un objeto decorativo que ya había pasado de moda. Minutos después, la puerta principal se abrió para dar paso a Mr. Smith, el socio que Alejandro siempre consideró su mano derecha y un amigo leal en el mundo de los negocios. Smith entró con una sonrisa cínica, acomodándose el saco de su traje italiano mientras intercambiaba una mirada de complicidad absoluta con Vanessa, una mirada que apestaba a traición y a ambición desmedida. Mira nada más, el gran Alejandro ahora no es más que un bulto que ocupa espacio en esta hermosa casa, que pronto será toda nuestra, dijo Smith con una risotada, mientras se servía un trago de la licorera de cristal más cara de la colección privada de su supuesto amigo. La escena de humillación alcanzó su punto más crítico cuando los hijos de Alejandro, dos pequeños de cabellos oscuros y ojos llenos de una inocencia que partía el alma, intentaron acercarse a su padre para abrazarlo. Vanessa los detuvo con un grito seco, diciéndoles que no molestaran a un hombre que ya no servía para nada y que mejor se fueran a sus cuartos a jugar con las costosas tabletas que ella les había comprado para mantenerlos lejos. Los niños, con el corazón encogido, buscaron refugio en las faldas de Jimena, quien los recibió con un abrazo protector, mientras Alejandro sentía cómo la sangre le hervía en las venas ante tal muestra de desprecio hacia su propia sangre. El contraste era insoportable para cualquier persona con un mínimo de moral. Mientras los villanos brindaban por una fortuna que aún no les pertenecía legalmente, el verdadero dueño de todo permanecía en las sombras, siendo testigo de la podredumbre moral de su círculo más íntimo. Jimena, con un nudo en la garganta, se acercó a Alejandro y le susurró al oído que no se preocupara, que ella cuidaría de los jóvenes como si fueran suyos, mientras le acomodaba una manta tejida a mano sobre las piernas. Era la batalla eterna entre la codicia más oscura y la lealtad más pura, desarrollándose en el corazón de una de las casas más envidiadas de todo el norte de México. En ese momento, Mr. Smith se inclinó sobre Alejandro, soplándole el humo de su habano directamente en la cara, mofándose de su supuesta incapacidad de reacción. ¿Sabes cuánto vale ahora tu firma, mi buen Alejandro?, preguntó el socio con un tono cargado de veneno. Vale toda la lana que vamos a sacar de tus cuentas mientras tú te quedas aquí vegetando como una planta. La injusticia era tan grande que el ambiente parecía cargarse de una tensión eléctrica, una energía que prometía que la caída de los soberbios sería estrepitosa, pues nadie en esa habitación imaginaba que el gigante no estaba dormido, sino simplemente esperando el momento justo para despertar. Vanessa soltó una carcajada burlona y añadió que ya estaba cansada de fingir tristeza ante las pocas amistades que aún preguntaban por la salud del patrón. Mañana mismo vendrá el abogado para que pongas tu huella en los papeles de transferencia Ipsilon Tonsis, si seremos libres de este peso muerto. Declaró con una frialdad que helaba la sangre de Jimena, quien apretaba los puños con impotencia desde la cocina. La trampa estaba puesta. La traición estaba consumada en el corazón de los antagonistas, y la vida de Alejandro y el futuro de sus hijos pendían de un hilo de seda que parecía estar a punto de romperse bajo el peso de tanta maldad. La urgencia se sentía en el aire como un nudo que se apretaba cada vez más fuerte alrededor del cuello de la justicia Mr. Smith. Mirando su reloj de oro macizo, le recordó a Vanessa que solo tenían 24 horas antes de que el Consejo de Administración exigiera una firma presencial o la declaración definitiva de incapacidad. No era solo dinero lo que estaba en juego, sino el legado de toda una vida, el esfuerzo de un hombre que empezó desde abajo y que ahora veía cómo su imperio pendía de un hilo de seda. Mañana por la mañana, un abogado corrupto llegaría con los documentos finales, y si Alejandro no lograba detener la infamia, perdería hasta el último centavo de la herencia que con tanto amor había reservado para sus pequeños hijos. El riesgo no terminaba en las cuentas bancarias, pues Vanessa ya estaba planeando el destino de los jóvenes una vez que tuviera el control absoluto de la fortuna de los Valenzuela. Entre copas de vino, discutía con frialdad la posibilidad de enviarlos a un internado en el extranjero, lejos de su hogar, de sus raíces
y del cariño sincero que solo Jimena les brindaba en aquella casa vacía de afecto. El corazón de Alejandro latía con fuerza ante la idea de ver a sus hijos desamparados, convertidos en extraños en su propia tierra, mientras los traidores disfrutaban de los frutos de su trabajo. Era una carrera contra el tiempo donde cada minuto contaba para evitar que la inocencia de los pequeños fuera sacrificada, en el altar de la avaricia más descarada. La situación se volvió aún más oscura cuando Vanessa, con una sonrisa gélida, decidió que los medicamentos de Alejandro eran demasiado costosos para alguien que supuestamente ya no tenía remedio. Comenzó a esconder las dosis necesarias para mantener su estabilidad, sustituyéndolas por simples placebos que no hacían más que debilitar la imagen del patrón ante los pocos médicos que aún lo visitaban. La intención era clara y macabra, y querían acelerar el proceso natural para que Alejandro se marchara de este mundo antes de que alguien sospechara de sus verdaderas intenciones. El peligro para la vida del protagonista era real y eminente, transformando la lujosa mansión en una trampa mortal, donde el aire se volvía cada vez más difícil de respirar bajo el peso de la traición. Jimena, con su instinto protector siempre alerta, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando encontró los frascos de medicina vacíos en el bote de la basura de la cocina. Un frío intenso recorrió su espalda al comprender que la vida de Alejandro y el bienestar de los niños dependían enteramente de su valor y de su capacidad para resistir el acoso de sus patrones. No tenía dinero, no tenía poder, pero poseía una fe inquebrantable y una lealtad que no conocía límites, dispuesta a arriesgar su propio empleo para salvar lo poco que quedaba de dignidad en esa familia. La urgencia de actuar se convirtió en un fuego interno que la impulsaba a buscar una salida. Mientras el reloj de la sala marcaba cada segundo con una frialdad que parecía burlarse de su desesperación. El honor de los Valenzuela estaba siendo pisoteado por dos personas que no conocían el respeto por la vida ajena, y Alejandro lo sabía perfectamente desde su silencio forzado. Cada palabra de desprecio de Mr. Smith y cada gesto de asco de Vanessa eran puñaladas que intensificaban el drama de una situación que ya no podía sostenerse por mucho tiempo, más sin que alguien saliera lastimado. Los intereses eran máximos. Era la vida contra la muerte, la lealtad contra la traición, y el futuro de dos almas puras contra la ambición de dos monstruos con piel de cordero. Alejandro cerró los ojos por un instante, reuniendo las fuerzas necesarias para lo que estaba por venir, sabiendo que el mañana decidiría si la justicia triunfaría o si la oscuridad devoraría todo lo que él alguna vez amó. Los días en la fastuosa residencia de San Pedro se volvieron una procesión de sombras y murmullos malintencionados que parecían carcomer hasta los cimientos de mármol. Vanessa, impulsada por una avaricia que no conocía límites, comenzó a pasearse frente a Alejandro con los documentos legales en la mano, golpeándolos rítmicamente contra su palma como si fuera un tambor de guerra. La tensión en el ambiente era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo de cocina, mientras la esposa ambiciosa esperaba el momento en que la casa estuviera lo más vacía posible para ejecutar su golpe final. Alejandro, desde su silencio sepulcral, observaba cómo la mujer que una vez juró amarlo en la salud y en la enfermedad, ahora solo veía en él un obstáculo estorboso para su vida de excesos y lujos desenfrenados por todo Nuevo León. Una mañana, después de asegurarse de que los otros empleados estaban ocupados en el jardín, Vanessa se acercó a la silla de ruedas con una pluma en una mano y una almohadilla de tinta en la otra. Entonces ella dijo con una voz cargada de veneno que ya no es necesario que sigas ocupando espacio en esta casa sin darnos lo que nos corresponde. Pon tu huella aquí y te prometo que te buscaremos el mejor asilo de la ciudad. Con una fuerza bruta que contrastaba con su apariencia delicada, tomó la mano derecha de Alejandro, tratando de forzar su dedo pulgar sobre el papel oficial que le entregaría el control de todas las empresas Valenzuela. Alejandro sintió la presión del metal de la pluma contra su piel, pero mantuvo sus músculos tensos, oponiendo una resistencia física sutil que enfureció aún más a la mujer. Justo cuando Vanessa estaba a punto de gritarle por su supuesta terquedad, la puerta de la estancia se abrió de par en par, revelando la figura firme de Jimena con una charola de té en las manos. Al ver la escena de abuso, a la joven empleada se le partió el alma, pero no bajó la mirada ni retrocedió ante la autoridad de su patrona. Entonces Jimena dijo con una determinación que no conocía el miedo que la medicina
del señor Alejandro debe tomarse ahorita mismo, y que no es correcto forzarlo a afirmar nada cuando él no puede defenderse por sí mismo. La intervención de la humilde joven detuvo el intento de fraude, creando un silencio sepulcral en la habitación que solo era interrumpido por el sonido de la respiración agitada de Vanessa, quien miraba a la empleada con un odio profundo. Vanessa, fuera de sí por la interrupción de quien consideraba una simple sirvienta, lanzó la almohadilla de tinta al suelo, manchando la costosa alfombra de lana importada que tanto presumía. Entonces ella respondió con un grito que tú no eres nadie en esta casa más que una gata que limpia mis pisos. Así que lárgate de aquí antes de que llame a la policía para que te saquen a patadas de mi propiedad. Jimena no se inmutó ante los insultos y se mantuvo al lado de la silla de Alejandro, sintiendo como el patrón, de manera casi imperceptible, rozaba su mano con sus dedos, como dándole las gracias por su valentía. El conflicto moral estaba servido, y la lealtad de la joven se convirtió en el último escudo que protegía al millonario de la voracidad de su propia esposa. Entonces, ante esta muestra de deslealtad tan profunda y dolorosa que pone a prueba los límites de la decencia humana, me veo en la necesidad de preguntarles a ustedes que conocen el valor de la familia y el respeto. ¿Y usted qué habría hecho en el lugar de Jimena, arriesgando su único sustento para proteger a un hombre que aparentemente no puede agradecerle ni defenderla? Cuéntemelo en los comentarios, pues me interesa mucho saber su opinión sobre este tipo de actos de heroísmo silencioso que ocurren en los hogares de nuestro México. Su participación es fundamental para nosotros, porque estas historias cobran vida cuando compartimos nuestras reflexiones sobre lo que es correcto y lo que es simplemente inhumano en este mundo moderno. Al enterarse del incidente, Mr. Smith decidió cambiar de estrategia y ordenó que se cortaran todos los suministros de lujo de la casa, alegando que las cuentas estaban congeladas por el supuesto accidente. El socio traidor entró a la cocina y le dijo a los empleados que a partir de hoy no habrá más gastos innecesarios. Así que si quieren comer, busquen en la basura o váyanse de esta casa. El desprecio del americano era evidente, pues pensaba que, matando de hambre a la lealtad, lograría que Jimena abandonara su puesto y dejara el camino libre para sus planes de despojo. Pero lo que Smith no sabía es que la voluntad de una mujer mexicana que lucha por la justicia es más fuerte que cualquier carencia económica que él pudiera imponer. Jimena, sin decir una palabra a sus patrones, sacó sus ahorros personales, esa lana que con tanto esfuerzo había guardado para visitar a su familia en Guanajuato, y se fue al mercado local para comprar lo necesario. Regresó a la mansión cargada de bolsas, preparando un caldo de pollo sencillo pero nutritivo y un poco de arroz para Alejandro y los jóvenes chamacos que lloraban de hambre en sus habitaciones. Mientras servía el plato frente al patrón, ella le dijo con una sonrisa dulce que no se preocupe, don Alejandro, que mientras yo tenga un peso en mi bolsa, a usted y a sus hijos no les faltará un bocado de comida en esta mesa. Los ojos de Alejandro brillaron con una claridad inusitada, una chispa de inteligencia que por un segundo reveló que estaba más consciente de lo que todos creían. Los dos pequeños hijos de Alejandro, al ver que su madrastra los ignoraba por completo para encerrarse a planear con Mr. Smith, se refugiaron permanentemente en el cuarto de servicio con Jimena. Los jóvenes, con sus ojitos llenos de confusión por el silencio de su padre, encontraban consuelo en los cuentos que la joven les narraba sobre héroes que siempre vencían a los gigantes malvados. Vanessa pasaba por el pasillo y al escucharlos reír, soltaba comentarios hirientes diciendo que mejor se acostumbren a vivir en la miseria porque pronto no tendrían ni dónde caerse muertos. La crueldad hacia los inocentes era la gota que derramaba el vaso de la paciencia de Alejandro, quien grababa mentalmente cada agravio para el día del juicio final que se acercaba a Mr. Smith, por su parte, comenzó a notar algo extraño en el comportamiento de Alejandro y se acercó a él mientras el patrón supuestamente dormía en su silla cerca de la biblioteca. El socio se inclinó tanto que su aliento a tabaco y alcohol inundó los sentidos del millonario, quien tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no moverse ni parpadear. Entonces Smith murmuró entre dientes que a veces me das miedo. Alejandro, parece que esos ojos me siguen por toda la habitación, pero sé que es solo mi imaginación, porque estás más muerto que vivo. Aquel micro cliffhanger de sospecha puso en riesgo
todo el plan de Alejandro, pero su disciplina era tal que logró mantener la farsa del hombre quebrado ante la mirada inquisitiva de su verdugo. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando Vanessa, desesperada por la falta de liquidez, decidió que vendería las joyas de la difunta madre de Alejandro para financiar su próxima fiesta de sociedad. Jimena intentó detenerla en el pasillo, recordándole que esas prendas eran el único recuerdo que los jóvenes tendrían de su verdadera abuela y que eran sagradas para la familia Valenzuela. Vanessa le respondió con una bofetada seca que resonó en toda la mansión, gritándole que ella era la dueña de todo y que si volvía a meterse en sus asuntos, la mandaría a la cárcel por robo. La joven empleada, con la mejilla roja pero la frente en alto, se retiró al cuarto de Alejandro, donde ambos compartieron un silencio cargado de una promesa de revancha inminente. Cada rincón de la mansión se convirtió en un campo de batalla, donde se libraba una guerra fría entre la ambición desmedida de los traidores y la resistencia silenciosa de los virtuosos. Alejandro observaba cómo Mr. Smith revisaba sus archivos privados, buscando códigos de acceso a las cuentas suizas que el millonario mantenía protegidas con la máxima seguridad. El socio gritaba frustrado al no poder romper las claves, sin saber que el hombre que tenía sentado a su lado era el único que podía darle esa información con un solo parpadeo. La escalada de violencia verbal y psicológica contra Alejandro y Jimena estaba llegando a un punto sin retorno, preparando el escenario para una de las revelaciones más impactantes en la historia de San Pedro Empero. Nadie en esa habitación, ni siquiera el astuto Mr. Smith, con toda su experiencia en engaños corporativos, podría imaginar que detrás de aquel mirar cansado y esos párpados que apenas se movían, se escondía una verdad que cambiaría el rumbo de sus vidas. Lo que viene a continuación les aseguro que los dejará con la boca abierta y les devolverá la fe en que la justicia divina a veces utiliza los medios más inesperados para manifestarse. No se despeguen ni un segundo, porque la máscara de los traidores está a punto de caer frente a las cámaras que ellos mismos olvidaron revisar por sentirse tan seguros de su victoria. Esta historia nos demuestra que nunca se debe subestimar la inteligencia de un hombre que ha construido su vida con esfuerzo y dedicación constante. La mañana del juicio final llegó con un cielo gris sobre las imponentes montañas de Monterrey, como si la misma naturaleza presintiera que la oscuridad estaba por ser desterrada de aquella mansión de San Pedro, el licenciado Guzmán. Un hombre de mirada esquiva y traje arrugado que apestaba a corrupción. Entró al gran salón cargando un portafolio de piel que contenía la sentencia de muerte económica para Alejandro. Vanessa lo recibió con una sonrisa triunfante y un vestido negro que parecía más de viuda que de esposa, mientras Mr. Smith se frotaba las manos pensando en la enorme cantidad de lana que pronto fluiría hacia sus cuentas personales. El aire estaba tan cargado de malicia que hasta el aroma del café que Jimena servía parecía haberse disipado ante la amargura de la traición inminente que se respiraba. Vanessa se acercó a su esposo, quien permanecía en la misma posición de siempre, con la mirada perdida y las manos descansando sobre sus rodillas. Entonces ella dijo con una frialdad absoluta que hoy es el día en que por fin dejaremos de fingir esta farsa y tomaremos lo que por derecho nos pertenece por haber aguantado tu presencia inútil todos estos meses. Con un movimiento brusco, le arrebató la manta que Jimena le había colocado con tanto amor, dejando al descubierto la vulnerabilidad del patrón. Mientras el abogado preparaba la almohadilla de tinta roja para capturar la huella que sellaría el despojo de los Valenzuela, el desprecio en sus ojos era tal que ni siquiera se percató de que la respiración de Alejandro se había vuelto rítmica y poderosa. Jimena entró a la habitación con el corazón en la mano, tratando de interponerse una última vez entre los lobos y su señor. Entonces ella dijo, entre lágrimas, que por favor tengan piedad, que don Alejandro es un hombre bueno, y que Dios no perdonará esta injusticia tan grande que están cometiendo contra un enfermo Mr. Smith. La tomó del brazo con fuerza y la empujó hacia la salida, gritándole que se callara de una vez porque su opinión valía menos que el polvo de los muebles que limpiaba. La joven cayó de rodillas, rezando en silencio por un milagro que salvara a la familia, mientras Vanessa tomaba la mano derecha de Alejandro y la presionaba contra la almohadilla de tinta, lista para marcar el documento legal. Justo en el momento en que el dedo de Alejandro estaba a milímetros del papel, algo extraordinario sucedió que paralizó el corazón de todos los presentes.
La mano del patrón, que supuestamente no tenía fuerza, se cerró con la firmeza de un titán sobre la muñeca de Vanessa, apretándola con tal intensidad que ella soltó un grito de dolor y sorpresa. Alejandro, con una lentitud majestuosa que llenó de terror a los traidores, comenzó a ponerse de pie, abandonando la silla de ruedas que había sido su teatro de operaciones durante semanas. Su estatura se impuso en la sala, y sus ojos, ahora brillantes, con un fuego de justicia, se clavaron en la mirada desencajada de la mujer que lo había traicionado de la forma más vil. Entonces Alejandro habló con una voz profunda y resonante que hizo vibrar los cristales de la mansión, diciendo que la farsa ha terminado para ustedes, pero para mí, la justicia apenas comienza en este momento. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral, roto únicamente por el sonido del portafolio del abogado al caer al suelo. Vanessa retrocedió hasta chocar con la pared, con el rostro pálido y los labios temblorosos, incapaz de articular una sola palabra coherente ante el hombre que creía haber destruido a Mr. Smith, por su parte, intentó balbucear una excusa sobre su supuesta preocupación, pero la mirada de Alejandro lo silenció de inmediato, revelando que el gigante nunca había estado dormido, sino simplemente observando. Alejandro metió la mano en un compartimento oculto de su silla de ruedas y sacó una tableta electrónica, de última generación, que encendió con un solo toque. Entonces él respondió con una sonrisa cargada de amargura, que aquí tengo grabada cada una de sus conversaciones, cada desprecio a mis hijos y cada vez que intentaron envenenarme con placebos, mientras robaban mi patrimonio. En la pantalla empezaron a reproducirse los videos de alta definición donde se veía a Vanessa y a Smith brindando por su caída, burlándose de su estado y planeando el abandono de los jóvenes chamacos en un internado lejano. La prueba era irrefutable, una evidencia digital que los condenaba no solo ante la ley, sino ante la moral de todo México. El impacto de la revelación dejó a los antagonistas en un estado de shock total, viendo cómo sus castillos de naipes se derrumbaban frente a la astucia del hombre que subestimaron por su supuesta debilidad. Las reacciones de las testigos, desde las otras empleadas que se asomaban por la puerta hasta la misma Jimena, eran de un asombro absoluto mezclado con una alegría contenida por ver caer a los tiranos. Alejandro les mostró también los estados de cuenta que Mr. Smith había intentado manipular, revelando que ya había recuperado el control de sus finanzas desde hacía días con la ayuda de un equipo de seguridad cibernética externa. La trampa se había cerrado sobre los mismos cazadores y el final de esta historia promete ser tan impactante como la revelación misma. Lo que está por venir en los próximos minutos los dejará verdaderamente sorprendidos, pues la justicia de Alejandro no se detendrá solo en palabras y evidencias grabadas en una tableta. Así que, si esta historia ya les ha tocado el alma, por favor dejen su me gusta ahora mismo y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de estas historias emocionantes que nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz. Quédense con nosotros hasta el último segundo, porque el clímax de este enfrentamiento en San Pedro Garza García será algo que recordarán por mucho tiempo como la victoria definitiva de la humildad sobre la soberbia. No se echen que la verdadera acción está a punto de desatarse en el corazón de esta mansión regia. Con un ademán firme y decidido, Alejandro hizo una señal hacia la entrada principal. Y casi de inmediato, el sonido de la sirena rompió la tensa calma de la exclusiva zona de San Pedro. Las puertas se abrieron de par en par para dar paso a un contingente de la Policía Federal que ya contaba con todas las órdenes judiciales necesarias, emitidas gracias a la evidencia recolectada en silencio por el magnate. El abogado corrupto intentó esconder su portafolio y escabullirse por la puerta trasera, pero fue interceptado por los guardias de seguridad personales de Alejandro, quienes siempre le habían sido leales y solo esperaban la orden de su verdadero patrón para actuar contra los invasores que habían profanado aquel hogar. Vanessa, al ver que su mundo de lujos y engaños se desmoronaba como un castillo de naipes frente a sus ojos, cayó de rodillas sobre la misma alfombra que minutos antes despreciaba con su arrogancia. Entonces ella comenzó a llorar con una desesperación fingida, tratando de abrazar las piernas de Alejandro mientras le suplicaba perdón con palabras que ya no tenían ningún valor para él, hombre que había descubierto su verdadera y oscura naturaleza. Alejandro la miró desde su imponente altura, con una mezcla de lástima y justicia, retirando suavemente su pierna para alejarse de la mujer que solo había visto
en él una cuenta bancaria con piernas, demostrando que su corazón ya no le pertenecía a quien lo traicionó de forma tan vil. Por otro lado, Mr. Smith, el socio que se creía más astuto que el mismo diablo, intentó mantener una postura de inocencia forzada, gritando que todo era un malentendido y que él solo buscaba proteger los intereses de la empresa. Sin embargo, cuando los oficiales le mostraron la orden de aprehensión por fraude financiero y conspiración para el homicidio negligente, su rostro se tornó de un gris cenizo que delataba su profunda culpabilidad ante la ley. Entonces él intentó correr hacia la salida, empujando a uno de los oficiales en un acto de cobardía absoluta, pero fue rápidamente sometido contra el frío piso de mármol, sintiendo por primera vez el peso de las esposas metálicas cerrándose sobre su ambición desmedida. Alejandro se acercó lentamente a su antiguo socio, quien ahora se encontraba humillado en el suelo, y le dijo con una serenidad que lava la sangre que pensaste que por estar en una silla de ruedas había perdido el juicio, pero lo único que perdí fue la venda que me impedía ver la clase de escoria que eras. La mirada de desprecio de Alejandro fue el golpe final para el ego de Smith, quien bajó la cabeza mientras era escoltado hacia las patrullas que esperaban afuera. Bajo la mirada atónita de los vecinos que salían a sus balcones para presenciar la caída del hombre que se sentía dueño de todo Monterrey. La justicia, aunque tardó unos meses de amargo silencio en llegar, se manifestaba ahora con una fuerza imparable y demoledora. Mientras tanto, Vanessa seguía implorando una oportunidad, alegando que todo lo que hizo fue por el bien de los jóvenes chamacos que estaban bajo su cuidado. Una mentira tan grande que hasta el aire parecía enrarecerse con su falsedad. Alejandro llamó a sus hijos, quienes bajaron corriendo las escaleras para refugiarse en los brazos de su padre, formando un cuadro de amor que contrastaba con la miseria moral de la mujer que los había ignorado y maltratado. Entonces Alejandro la miró fijamente y le dijo con una voz que no admitía réplica que tú nunca fuiste dueña de mi corazón, solo de mi chequera, y hoy te informo que te has quedado sin ninguna de las dos cosas para siempre. Los oficiales de policía procedieron a leerle sus derechos a Vanessa, quien pasó de los ruegos a los insultos en cuestión de segundos, revelando finalmente su verdadera personalidad llena de odio y resentimiento social. Fue escoltada fuera de la mansión, en medio de un despliegue mediático que Alejandro mismo había coordinado para que todo el mundo conociera la cara de la traición en la alta sociedad mexicana. Mientras caminaba hacia la patrulla, los flashes de las cámaras iluminaban su desgracia, marcando el fin de su vida de reina y el inicio de un largo camino por los tribunales donde tendría que rendir cuentas por cada una de sus acciones inhumanas y sus planes delictivos. El clímax llegó a su fin cuando la última de las patrullas se alejó de la propiedad, dejando tras de sí un silencio purificador que parecía limpiar cada rincón de la mansión de la podredumbre que la habitaba. Alejandro, rodeado de sus hijos y de la fiel Jimena, respiró profundamente el aire de la mañana, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el alivio de haber protegido lo más sagrado que un hombre posee, su familia y su honor. La escena final de este bloque nos muestra al patrón de pie, fuerte y digno, mirando hacia el horizonte, con la certeza de que, aunque el camino fue doloroso, la verdad había triunfado sobre la mentira de una manera espectacular y definitiva. Tras la tormenta que sacudió los cimientos de su hogar, el silencio que quedó en la estancia era uno de paz y de justicia finalmente alcanzada. Alejandro se acercó a Jimena, quien aún permanecía con los ojos húmedos pero llenos de un alivio profundo, y le tomó las manos con un respeto que nunca antes había mostrado de forma tan abierta. Entonces él le dijo con una voz suave pero llena de convicción que tus manos, Jimena, han hecho más por esta familia que todo el oro que esos traidores intentaron arrebatarme. Y hoy quiero que sepas que tu lugar en esta casa ha cambiado para siempre por tu lealtad inquebrantable y tu amor sincero. El magnate no se limitó a simples palabras de agradecimiento, pues sabía que la verdadera nobleza merece ser recompensada con la misma generosidad con la que se entrega en los momentos de crisis. Alejandro anunció frente a los empleados que quedaban que Jimena dejaría de ser la persona que limpiaba los pisos para convertirse en la administradora general de su nueva fundación de caridad, encargada de ayudar a familias necesitadas en todo Nuevo León. Además, le aseguró que a partir de ese momento, ella sería considerada parte integral de la familia Valenzuela, reconociendo que su valor no residía en su título
o su origen humilde, sino en la inmensidad de su corazón. Los pequeños hijos de Alejandro, al escuchar que su querida protectora se quedaría con ellos de forma permanente y con un lugar de honor, la rodearon con abrazos que valían más que cualquier contrato firmado en una oficina lujosa. La alegría de los chamacos era el mejor bálsamo para las heridas emocionales que la traición de Vanessa había dejado en aquel hogar, demostrando que el amor sincero es capaz de reconstruir lo que la avaricia intenta destruir. Jimena, abrumada por la emoción, solo pudo dar gracias a Dios y a la Virgen por haberle dado la fuerza de permanecer firme cuando todo parecía perdido, viendo cómo su vida de sacrificio se transformaba en una bendición. La noticia de lo ocurrido en la mansión de San Pedro corrió como pólvora por todo Monterrey, convirtiéndose en una lección moral para la alta sociedad, que a veces olvida que detrás de un uniforme de servicio late un corazón con más dignidad que el de muchos poderosos. Alejandro recuperó no solo su fortuna, sino también su lugar como un hombre respetado que supo discernir la verdad entre las sombras del engaño más doloroso y cruel. Aquel día todos aprendieron que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes ni se presume en coches de lujo, sino que se mide en la capacidad de permanecer leal cuando el mundo parece dar la espalda. Esta historia nos deja una enseñanza profunda que resuena en cada rincón de nuestro México, recordándonos que las apariencias engañan. Pero las acciones en la oscuridad siempre revelan quiénes son las personas realmente por dentro. La humildad de Jimena y la sabiduría de Alejandro nos demuestran que la justicia divina siempre encuentra su camino, recompensando a los mansos y poniendo en su lugar a aquellos que se creen superiores por tener una chequera abultada. Que nunca se nos olvide que el respeto y la compasión son los pilares que sostienen a una familia de verdad, mucho más allá de las paredes de mármol o los lujos de una mansión. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje emocional que nos ha mostrado la cara más amarga de la traición y la más dulce de la lealtad, me gustaría preguntarle a usted directamente desde el corazón: ¿y tú qué enseñanza te deja esta historia de Alejandro y la valiente Jimena? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión y saber cómo este relato ha tocado tu pensamiento en el día de hoy. Si esta historia te conmovió y crees que el mundo necesita más mensajes de humildad y justicia, compártela con alguien que también necesite escucharla, para que juntos sigamos sembrando valores en nuestra sociedad.